presenta WowMX.tv. Hola amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante, trascendente y sobre todo con un perfil netamente femenino. Para tal efecto, antes de presentar a nuestra invitada en este programa, le doy paso a una gran amiga y co-conductora en estos momentos de En tus propias palabras, Coral Luna. Coral, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora sí, por favor, preséntanos a nuestra invitada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues les agradecemos mucho que como cada miércoles estén siguiendo puntualmente nuestra transmisión. El día de hoy, pues el programa se galarda con una entrevistada de lujo, la licenciada Miriam Olimpia Lozano Rodríguez, a quien le damos una cordial bienvenida y le agradecemos por supuesto que haya aceptado nuestra invitación para compartir un poquito de su trayectoria con nosotros. Muy buenas tardes, licenciada Miriam. Buenas tardes, muchas gracias. El honor es mío. No, pues, ¿qué te puedo decir? Adelante, Coral, por favor. A modo de presentación, me gustaría un poquito hablarles una breve introducción del trabajo que lleva a cabo la licenciada Miriam. Para empezar, pues ella es egresada con honores de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se dedica a la administración de justicia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el destacado reconocimiento por haber cumplido 12 años como juez. También se ha desempeñado en el ámbito docente en más de 17 prestigiosas universidades. A lo largo de su trayectoria ha cursado alrededor de 123 cursos en materia jurídica. Hoy en día es coautora de diversos estudios jurídicos y además siempre su trabajo se caracteriza por gran vocación al servicio público. Pues qué excelente presentación, Coral, y gracias, Miriam. ¿Cómo te sientes? Gracias, bien. La verdad estoy muy contenta de que pues me hayan permitido y me hayan invitado a este programa. Muchas gracias. Para nosotros es un honor y sobre todo pues, el verdadero honor estar con dos mujeres profesionales en el derecho, una litigante, obviamente tú como en tu carácter de impartidora y administradora de justicia, pero eso es sumamente agradable para nosotros porque es un compromiso bonito de cara a que ustedes cada día están destacando más. Coral, sé que has preparado muy bien esta entrevista, por lo que te pediría de favor que empezaras con tu lluvia de ideas y preguntas que tienes. Sí, pues indiscutiblemente el día de hoy contar con un perfil de la talla de nuestra invitada pues es una gran satisfacción, es un hecho que agradecemos infinitamente y por principio de cuentas nos gustaría saber, licenciada Miriam, sí. ¿Quién es Miriam Lozano? Miriam Lozano, mira, realmente yo tuve una infancia muy bonita donde mi papá nos enseñó mucho a ser muy competidoras. Nosotros estuvimos, mis hermanas y yo, en la selección de esgrima de la UNAM, fuimos del equipo de la UNAM. Entonces yo creo que esa formación te da a ti una estructura y te enseña a saber perder y a saber ganar y a luchar por lo que quieres y una disciplina. Creo que eso fue algo que a mí me marcó mucho para estar o llegar a este lugar a donde de verdad que sin imaginarme llegué. Yo creo que son cosas que ya están designadas para que tú las tengas que realizar, porque yo te puedo decir que de chiquita quería ser maestra y pues llegué a un lugar a donde nunca me esperé llegar, porque realmente no lo pensé nunca, se fue dando y realmente incluso cuando estábamos en el equipo de la UNAM, que era un honor representar a la Universidad Autónoma de México, porque yo además soy egresada de la UNAM, tuve que decidir si me quedaba ya con la carrera o me salía del deporte porque ya era complicado el estudiar.
y yo tomé la decisión de dedicarme a estudiar. Entonces, pues dejé el deporte y realmente la vida me fue llevando hasta que llegué ahí a la materia familiar, porque yo hice un tema un poco complicado en la cuestión de... Mi tema fue un estudio comparativo entre el derecho canónico, la disolución del matrimonio, la anulación, y el divorcio en el derecho civil, y realmente era un tema complicado porque casi ningún sinodal manejaba derecho canónico. Tuve la suerte que un gran maestro pues me guió, y al hacerme asesor pues me llevó a la materia familiar. Por eso es que yo tomé un tema en materia familiar específicamente, y de ahí es que vino todo este camino, ¿no? Realmente, curiosamente yo en mi tesis te digo esta parte de como de introducción, porque yo hablé mucho de qué complicado era ser una mujer exitosa a nivel profesional y también ser mujer con roles como madre, quizás su esposa si te interesaba casarte, y que a veces mucha gente piensa que no se pueden. Y sí se pueden, cuesta quizás un poco más de trabajo, pero sí se pueden empatar esas dos cuestiones que son tan importantes. Como decía, realmente la mujer ha podido ya empoderarse y ha podido ya estar en lugares importantes, en funciones que realiza el Estado, para poder, en este caso yo como impartidora de justicia, es un gran privilegio y una gran responsabilidad también el poder impartir justicia, porque realmente el ser madre y el también tener roles pues implica también no descuidar a tu familia, sobre todo yo que soy jueza en materia familiar, porque no podía estar juzgando familias cuando yo tengo descuidada a mi familia, ¿no? Entonces eso sí también fue un poco complicado, porque mis hijas a veces no entendían y me decían, mamá, el Día de las Madres nunca vas a los festivales. Y yo les decía, pues es que tengo puras mujeres y tengo que irme yo y ellas se tienen que ir porque es el Día de las Madres, ¿no? Entonces sí es complicado, pero creo que la mujer realmente últimamente ha estado en terrenos ya que nunca se hubieran pensado que podía llegar a estar ahí. Y también creo que a nivel de los grandes retos que se tienen, pues es que la mujer ya participe, incluso la nueva administración y desde otras administraciones anteriores se han manejado cuestiones de equidad, de género, respetando a la mujer, muchos convenios internacionales, muchas leyes locales y federales para que la mujer también tenga esta cuestión, ¿no? De poder ya tener acceso a las últimas leyes que se han manejado incluso con esta cuestión de la pandemia, pues es la ley de acceso a una vida libre de violencia, que es muy importante por todo esto que está pasando, ¿no? Entonces la mujer cada vez va adquiriendo mayores pues terrenos que no se habían explorado por la mujer y que son importantes. Realmente te digo, yo tuve una formación así, realmente me gustaba mucho la escuela, siempre fui muy dedicada a estudiar, y yo también no hice cuestiones ya de grado porque yo te decía, tenía que estar muy aquí también en mi casa, tengo 2 hijas, mujeres, y de alguna manera también esto a mí me permitió pues en la práctica irme introduciendo. Yo fui proyectista de sala y luego también proyectista de juzgado, y cuando llegué al juzgado pues realmente ya conoces de frente lo que es la justicia en sí, las necesidades de las personas que van a pedir justicia, de la gran responsabilidad de que te pongan sus manos, las vidas de sus hijos, sus emociones ahí enfrente, ¿no? Entonces, realmente sí también es una, ¿cómo te diré? Es una función de mucha responsabilidad en cuanto a tener vocación de servicio. No estás para servir. Entonces eso también es importante no perderlo de vista, porque esto es para servir siempre. Y te decía, yo creo que esa formación que yo tuve a mí me permitió pues ser estructurada y pues poder llegar a esa situación, ¿no? Que la verdad no me esperaba llegar así. Y bueno, es un honor, me gusta mucho tener el privilegio de platicar con los niños, eso a mí me gusta mucho, porque quizás si no pude ser maestra, pues curiosamente soy formadora de alguna manera, porque cuando tú ves niños que sabes que si no corriges de origen las problemáticas que tienen las familias, que es una cuestión muy importante de la familia a nivel social, pues no corriges de origen todas esas cosas. Ese es un gran reto también, que no resuelva nada más una cuestión en el momento, sino que vayas a los orígenes de por qué los niños es tan importante que nuestra infancia sea sana, para que forme familias sanas, para que no traiga patrones adquiridos que le pueden afectar cuando es adulto. Entonces, todas estas cuestiones de sensibilidad, que ahí es donde yo creo que también las mujeres somos un papel muy importante. Tenemos quizás, no digo que los hombres no lo tengan, pero sí quizás una sensibilidad distinta
para percibir algunas cuestiones que yo pienso que los hombres no podrían sentir, porque a veces es una cuestión hasta de instinto, ¿no? De cuando platicas con las partes, eso es muy importante, eso se te va desarrollando. Yo te podría decir que eso no lo tienes, sino que lo vas adquiriendo con el tiempo, la práctica, todo lo que tú vas viendo, pues te va permitiendo tener más experiencia. Y algo que se me hace una cosa muy bonita, que todas las administraciones en las que yo he estado, la verdad, siempre nos han escuchado como jueces, nos han dado un lugar, una voz para hacer leyes, para que participemos en esa cuestión de las leyes, para también poder intervenir en eso, porque en ocasiones, pues, si no estamos de la mano coordinados con los poderes, pues se puede dar una cuestión de que los que las hacen no las aplican y viceversa. Entonces, esta comunicación también es muy importante. También vemos que muchas mujeres, también en el consejo, tienen una paridad de género, tiene que ser la mitad de hombres, la mitad de mujeres, o sea, ya se está buscando mucho esa cuestión, y eso también es muy importante a nivel de lo que estamos funcionando. Totalmente de acuerdo con usted, licenciada Miriam, sobre todo en el aspecto de que cada uno de sus logros ha requerido una constancia, perseverancia, trabajo arduo como directriz para alcanzar esos objetivos. En el ámbito particular que usted mencionaba, hoy en día la impartición de justicia reclama de los juzgadores que, bueno, desarrollen esa sensibilidad acerca de casos específicos. ¿Cuál es el papel como mujer, hablando específicamente de nuestros temas, que desempeñan las mujeres, las juzgadoras en la impartición de justicia? Bueno, mira, lo que te decía es que ahora podemos mucho con la sensibilidad y con las administraciones que están, pues, proyectar cuestiones, por ejemplo, algo que se me hace muy importante, que se estableció hace como unos 5 años aproximadamente, de que ahora las madres trabajadoras en el tribunal tienen la posibilidad de tener una sala de lactancia. Eso no se hubiera pensado en otros momentos, en otros lugares, y aquí ya se toma en cuenta ese tipo de, la importancia de que a la mujer se le dé esa posibilidad, aunque trabaje. Y nosotros como impartidoras de justicia, pues avalar a las trabajadoras, en ser más empáticos con las justiciables mujeres también, que puedas entender sus problemáticas como mujer, como madre. Ahora, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que creo que es importante en la pandemia, con esta cuestión de los niños en línea. Imagínate las mamás que tienen 3 niños en línea y que a veces ni los recursos, ¿no? Si los tienen, pues qué bueno, pero la verdad era complicado. Le decía, ¿cómo le hace? Yo les pregunto en las prácticas, ¿cómo le hace con 3 niños al mismo tiempo? Porque coinciden en clase. Pues estoy un ratito aquí, otro ratito acá y otro ratito acá. Y eso sí está en su casa, porque si es una mujer que trabaja, pues también en México tenemos la idiosincrasia de que las familias nos apoyan, los abuelos o gentes para la educación, ¿no? Entonces, eso también como juzgador lo tenemos que tomar en cuenta. Y te voy a decir una experiencia que fue muy bonita y que a mí me marcó mucho como mujer, porque ahí me di cuenta de la importancia de una mujer en estas cuestiones. Hace años tuve la gran, pues la suerte, yo diría, de que alguno de los presidentes del tribunal eligió a personas para ir a Bélgica a una cuestión de unas situaciones de tratados internacionales, y al escuchar o al ir allá, fue muy bonito primero pues estar ahí y sentir que estás ahí como país. Eso es algo precioso, porque estábamos con todos los jueces del mundo, y realmente un argentino se me acercó y me comentó, oye, disculpa, quisiera ver si yo pudiera contactar al jefe de allá del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, para ver si hacemos una red de jueces a nivel Latinoamérica y también de México. Y entonces dijo, pero yo sé que las mujeres tienen más posibilidades de conseguir una cita, a ver si nos haces caso, porque pues queremos contactar esa cuestión. Y fue muy bonito porque efectivamente a raíz de esa plática, pudimos venir aquí y pedirle a la persona que en ese momento presidía que si nos podía tomar en cuenta, decir que pues ojalá pudiera escuchar a esta persona, y a raíz de ahí se hizo una red de protección a la niñez, y esa red de protección a la niñez ya tiene 10 años, es fácil decirlo, pero mantener una red a nivel nacional donde ya los jueces de diferentes entidades podemos tener comunicación para ver cómo hacen las cosas en otro estado y y poder contactarnos es muy importante, porque quizás esa sensibilidad, te decía, de mujer, pues hizo pensar en una red para niños. Se tomó muy bien esa idea por las personas que tenían que ser las indicadas. Un magistrado que también ha apoyado mucho todo este tiempo, ha sido nuestro líder para poder apoyarnos en esto. Ha sido muy importante esta comunicación entre jueces, con todas
las partes del mundo y en Latinoamérica, y quizás eso no hubiera podido suceder, te decía, si no se tiene esa sensibilidad de ver como a los niños como algo muy importante, las niñas y niños iguales ante la ley, con roles ya diferentes, encaminados a tener una educación diferente como mujeres, que ya no sean los estereotipos del rol de mujer, ¿no? Que la niña tiene que hacer las cuestiones de la casa y el niño otro tipo de cuestiones, sino que ahora ya la niña también se les da en cuestiones de equidad de género, pues ya también se trata de que la educación sea igual para el hombre y para la mujer, con las mismas posibilidades, ¿no? Y eso es algo muy importante, que como jueces mujeres podemos, y también los hombres, ¿no? Pero me refiero que esa sensibilidad de la que te hablaba, creo que es muy importante las aportaciones que podemos hacer al respecto. Entonces, yo la verdad he tenido, creo que la parte que a mí me llena más es poder tener contacto con las partes, no sentir que es un expediente más, es la vida de unas personas que si yo no hago mi trabajo con esa vocación, pues puede que esa familia no se vaya bien, puede que se vayan frustrados de sentir que no se les impartió justicia. Mira, la profesión de juez es una profesión que incluso te hace estar muy solo, porque tienes una gran responsabilidad también en que tienes que ser muy coherente entre lo que dices y lo que haces. Tienes que tener en los requisitos, incluso para llegar a ser juez, pues te piden esa cuestión de honorabilidad, de respeto, de respetar eso, porque tú das una imagen. A donde vas, a donde vayas, das una imagen. Entonces siempre tienes que ir casado con esa parte de tener siempre eso en mente, ¿no? De que tú en tu casa pues quizás es la madre y ahí pues te comportas como madre, pero que siempre lo que tú hagas va a impactar por la coherencia de la que yo te hablo. Entonces, sí creo que eso es importante. Yo te podría decir que también a nivel, no sé, al estar alguna vez platicando en algunos asuntos relevantes o complicados, pues el tener a la persona enfrente, a los hombres, incluso ver a un hombre llorar a veces enfrente de ti que pues que se emociona y te dice lo que siente y tú tienes que tener esa empatía de tener una formalidad, pero también ser sensible a sus emociones, ¿no? Y ver cómo poder corregir esas cuestiones educacionales que traemos de mucho tiempo atrás, enseñarle a los hijos que los padres pues no actúan así porque quieren, sino porque tienen alguna cuestión que no fue resuelta y enseñarles eso, también es muy bueno, porque a raíz de eso también te puedo decir que se ha manejado mucho las cuestiones de introducir psicólogos al tribunal, que esa es una parte preciosa de que se pueda tener ese grupo de especialistas, ahora sí que súper capacitados para esto, y que puedan darnos un acompañamiento, porque antes batallábamos mucho de hacer evaluaciones y no había dónde, ¿no? Y que luego sí podían y a veces no había citas, y había citas hasta 36 meses y no podías dejar el asunto ahí parado, ¿no? Porque pues el niño no lo podías dejar en el limbo esos 6 meses. Entonces, esa sensibilidad también de aportar al tribunal, este nuevo presidente también una sensibilidad tremenda, un hombre superhumano, lo que tú le digas, por ejemplo, esto de adopción internacional es muy importante, también te lo quiero compartir. A raíz de esto que te comento de la red, se hizo también una división de 10 jueces especializados en materia internacional. Y a raíz de eso, del 1 al 5 manejamos adopciones, del 6 al 10 restituciones internacionales. Entonces también esa sensibilidad de saber la gran responsabilidad, que ya no es un juez, es México el que está respondiendo a unas cuestiones internacionales, también en el ámbito internacional. Entonces te decía, todas estas cuestiones, pues creo que la mujer ha tenido un papel fundamental y los grandes retos todavía que seguimos teniendo con esto de la pandemia, las cargas en materia familiar son muy grandes y entonces tenemos que tener también esa cuestión de cómo ir buscando otras alternativas de políticas, no sé, públicas que ayuden a que la mujer sepa sus derechos, los niños sepan sus derechos, las personas puedan acudir a ti sabiendo que van a estar protegidas por el Estado. Esta gran reforma también que hubo en el 2011 de la Constitución, donde se incluyeron los derechos humanos en una forma impresionante de pro persona, de ayudar a las mujeres, a los hombres, y darle más interés que una ley siempre sea lo que más beneficia a la persona, ¿no? Entonces, todo ese tipo de interpretaciones, obviamente nos ha obligado también a ser más capacitados, a estudiar pues más, porque no, en el derecho, como la sociedad va cambiando, tenemos que ir adaptándonos a los nuevos cambios. Eso es lo bonito, porque el hombre es falible, pero es perfectible. Y eso es algo muy loable, porque nosotros tenemos esa gran responsabilidad de servicio, de vocación, de que, pues la verdad, en este tipo de materia, pues los abogados casi siempre son de oficio, porque la gente no tiene dinero, van por alimentos, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones de
de tanta importancia, es muy loable que las mujeres lo podamos manejar así, que se nos tome en cuenta, que se nos pregunte qué opinamos al respecto, cómo podemos aportar de la experiencia que tenemos para mejorar las cuestiones. Eso es algo que se me hace también muy importante que se nos tome en cuenta, ¿no? Y te decía que en este sentido, el Poder Judicial ahora con los cambios que hubo también con la nueva Constitución y con la nueva ley orgánica también que implicó cambios también ya de otra naturaleza, el área de derechos humanos, donde también la mujer tenemos mucha participación en temas relevantes de derechos humanos, en relación a la mujer también, eso se me hace algo también que es muy importante que lo se haya tomado en cuenta, ¿no? En el tribunal ha habido una mujer, nada más presidente. Wow. En todos estos años, nada más una mujer. Entonces, muy sí. asombroso. Me llama la atención que hace alusión a esta evolución que pues ha sido positiva, aunque no al paso que quisiéramos las mujeres. Sin embargo, sí nos ha obligado, esta evolución social nos ha obligado a reconceptualizar ciertos esquemas o ciertos dogmas que teníamos en materia legal. Uno de ellos, y muy importante para todas nosotras y para la impartición de justicia, pues bueno, es esta perspectiva de juzgar con perspectiva de género. ¿Cuál es la experiencia que tiene al respecto de la adopción de la perspectiva de género? Mira, eso es algo muy importante porque efectivamente a nivel histórico hemos estado siempre como un poco en desventaja en algunas cuestiones como mujer. Y el que ahora se juzgue con perspectiva de género, pues hace la posibilidad de que el juzgador iguale o ponga condiciones para que la mujer empate con el hombre y quede en las mismas condiciones. Entonces esa visión es muy importante porque de lo contrario pues no se podrían, por ejemplo, te voy a poner un caso, en algunos asuntos donde la mujer pues antes se dedicaba mucho a la casa, se hicieron leyes en ese sentido, pero realmente lo más fuerte es en lo último de perspectiva de género, porque realmente la mujer al quedarse al cuidado de los hijos pues quizás no se desarrollaba profesionalmente, ¿no? Y luego no tenía ninguna retribución a la casa, que realmente quien ha estado en un hogar y sabe lo personalmente para poder tener a los hijos, cuidarlos, y el hombre es el proveedor y pues la mujer estaba en la casa, ¿no? Entonces, ahora ya se permite que si una mujer, por ejemplo, después de muchos años le dice un hombre que no le va a dar lo que responde, pues ahora ya no, ya puede defender el punto, oye, yo me dediqué a la casa y pues yo te puedo pedir también una como especie de retribución a mi trabajo en la casa, que es una gran labor porque además es educacional de los hijos. Entonces, ese tipo de cuestiones ya nos permiten, con esta perspectiva de género, pues igualar condiciones que la mujer no quede desprotegida, ¿no? O que por ser mujer o sufrir violencia, la corran de una casa y ella no pueda decir, es que él diga, se salió porque se quiso ir, y ella diga, no, yo me salí porque vivía violencia y porque había una causa justificada que me salí por esa situación, y que entonces el juez nunca pierda de vista que hay que analizar y revisar e incluso allegarse de elementos si es necesario para investigar si la mujer realmente salió con una causa justificada. Y entonces empatar eso que te decía, esa desigualdad, pues para que la mujer se encuentre en iguales circunstancias, que no se pierda de vista esa perspectiva de género. Por supuesto que sí, licenciada. ¿Y cuáles consideraría usted que son los principales desafíos a los que se enfrenta la juez Miriam Lozano? Pues mira, seguir juzgando ante esas cargas impresionantes de trabajo con la pandemia, con la mejor actitud, porque además te voy a decir una cosa, nosotros en el tribunal, y eso la verdad me consta, que yo amo la institución, para estar aquí hay que amar lo que estás haciendo, porque es algo fuerte, ¿eh? La vocación tiene que avalarse con el cariño que le tienes a la profesión. Aquí realmente el siguiente reto que nos viene ahorita próximamente fuerte es que dada la pandemia y dadas las cantidades de la gente que va al tribunal, que subió de 16,000 por decirte a 25,000 en esto de la pandemia, estás hablando de una cuestión realmente fuerte, ya digitalizar los expedientes. El ser líder implica el principio de excelencia, y el principio de excelencia como líder implica pues seguir capacitando a las personas, que lo hagan de buena manera, que se apliquen a capacitarse, porque esto de digitalizar va a evitar que ya vaya más gente a los tribunales y pues evite un poco el riesgo de salud que estamos corriendo, ¿no? Entonces, los siguientes retos también son pues seguir permitiendo que las mujeres avancen en la profesión, en la carrera judicial, que ahora ya está muy bien especificada, que la mujer también tenga posibilidades de tomar cursos, tener a sus hijos, poder ir a trabajar y que se les reconozca, ¿no?
Esto es, la verdad, también algo importante, porque ahora ya casi te podría decir que en un juzgado hay casi la misma cantidad de mujeres que hombres, o a veces hasta más mujeres que hombres. Eso es muy importante también. Y los retos, pues seguir preparándonos, porque te decía, son desafíos que cada día nos encontramos con cuestiones diferentes, que no sabes qué próxima situación nos venga, que tengamos que enfrentarla. Algo que sí te quiero comentar que me gusta mucho, porque ahora que he estado checando las cuestiones que han impactado también en algunas tesis de la Suprema Corte, hay una cuestión, por ejemplo, de lo que te hablaba de la compensación a la mujer, que estaba especificando que ahora la carga de la prueba antes la tenía el hombre, y ahora la tenía la mujer, perdón, y ahora en cuestiones de alimentos, ya la presunción se da en automático, o sea, siempre se ha dado en niños y en mujeres, pero ahorita ya en cuestiones de darle la pensión por el divorcio, ya la carga de la prueba la tiene él. Entonces, de demostrar si ha estado al cuidado de los hijos o no, de las compensaciones. También hay ahí cuestiones que esas cuestiones de género han implicado en esta cuestión que te comentaba de tomarlas en cuenta para juzgar y de cambiar hasta criterios ahora sí que de criterios de la Corte que han llegado a ser jurisprudencia en contradicción de tesis para este efecto, ¿no? De darles importancia también a las cuestiones de género a la hora de las cargas de las pruebas. Eso es algo también muy importante que se ha ido evolucionando para bien. Y te decía, pues esos retos son muchos, porque también seguimos viendo que la mujer, pues va mucha gente adulta, mayor, que mujeres pues, con cuestiones de incapacidad física, ya mayores, que a veces pues por dedicarse a eso que te comentaba, pues ahorita no tienen, ni que los hijos no les quieren ayudar, no son empáticos en esa parte de, pues mi papá me dio, mi mamá me cuidó, y tienes que estar interviniendo en esas cuestiones que aunque la ley las maneja, tú tienes que hacer todavía unas cuestiones, yo diría que hasta cuestiones de índole, pues ya ético y moral de corresponder, ¿no? A los padres. Entonces todo eso también es una cosa formativa, somos formadores también en las personas, en los niños sobre todo, y ahora ves que las niñas cuando platican contigo van ahí, pues ya tienen muchas actividades muy bonitas donde las niñas te dicen que quieren también, te llegan y te dicen, oye, qué bonito ver tu uniforme o tu toga, y te dicen que piensan llegar y ver a una persona con su uniforme o su martillito, ¿no? Y les dices, no, dices que no teníamos esa idea, y luego ya cuando platicas con ellos pues se dan cuenta que llegan como asustados, y pues tú tienes la capacitación para ir introduciéndolos en la plática, ¿no? Y diciéndoles, no, mira, tú tienes este derecho a nivel internacional de ser escuchado, todo ese tipo de cosas de enseñarles a los niños sus derechos, ¿no? Te pueden corregir, pero sin faltarte al respeto de ninguna manera. Eso también ha cambiado mucho, ¿no? La forma de educar a los hijos con límites, pero sin que se les violente de ninguna forma, ni psicológica, ni emocional, ni física. Entonces, el niño que se va de ahí ya va sabiendo sus derechos, ya sabe que puede ir contigo y saber que tiene que hacer valer sus derechos. Todo eso es una gran... los retos son eso, seguir educando a los niños, hacer, te decía, varias capacitaciones en ese sentido para que haya políticas públicas que vayan encaminadas a eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. También las mujeres, en ese sentido, hay magistradas y jueces que se reúnen también para seguir haciendo grupos de mujeres que tengan capacitaciones también para cuestiones de género, cuestiones de violencia en contra de la mujer, todo ese tipo de cosas. Somos invitados mucho a ese tipo de pláticas, pues para también sensibilizar a la sociedad y a los hombres sobre todo, ¿no? Que entiendan que es muy importante el papel de la mujer y de la niña que crece bien con un desarrollo normal en su casa, que se siente acogida por la familia, que los hombres la respetan. Todo eso es muy importante enseñárselos a los niños también. Entonces siguen habiendo ese tipo de retos que te comento, y pues seguir capacitándonos para lo que siga surgiendo. Excelente. Licenciada, totalmente de acuerdo con usted. En marzo del 2020, a nivel internacional, todos sufrimos los estragos de la contingencia sanitaria. Las familias perdieron pues su salud, sus fuentes de empleo y su economía, su estabilidad, y en el peor de los casos pues perdieron a integrantes de su familia. Mucho se ha hablado que nuestro país no es un país que tenga la capacidad de adoptar la digitalización de los procesos por todo el proceso y todo el contexto que implica tener una oficialía de partes digital, tener secretarías de acuerdo a través de plataformas, tecnologías de la información y de la comunicación, que son lo de hoy, ¿no? Las TICs. Sí. Entonces,
¿Cuál es su opinión con respecto? ¿México está capacitado? ¿México está preparado para adoptar una...? Sí, sí está capacitado. Mira, te voy a comentar, qué bueno que tocas ese tema. En estos últimos días, el presidente del tribunal, el doctor Rafael Guerra, la verdad es que el magistrado ha tenido mucha sensibilidad en esa cuestión por cuestiones de salud, como decías tú, de implementar, ahora sí que aprovechando la tecnología, implementar cuestiones de hacer esa se me fue el nombre. Digitalización. Se me fue, ajá. Entonces, realmente, lo que pasa es que es una gran labor, porque dices tú, pues son recursos y es toda una capacitación y todo lo que implica. Pero la verdad se ha hecho un gran esfuerzo por parte de este presidente, realmente la verdad lo felicito, reconozco porque además fue un reto tremendo esto de la pandemia, y él ha hecho el esfuerzo de ahorita ya empezar en los civiles y ya estamos con la parte familiar. Estamos ya 20 juzgados ahorita por terminar la segunda fase y ya se va a digitalizar. Entonces, del 2018 al 2021 ya tenemos que cubrir esas partes y eso va a evitar que vaya más gente. Entonces va a ser una gran aportación y esos medios, como decías tú, desde la oficialía, desde el juzgado, se le va a dar una continuidad y ya todo lo nuevo ya va a empezar de esa manera. Realmente vamos a llegar a migrar a un momento en el que ya pues te tenga que ir lo menos con este sistema de que los abogados puedan a través de SICOR o de alguna cuestión nueva que se está implementando ahorita, pues ya poder ver los expedientes desde su despacho para que no vaya tanta gente al juzgado y se eviten estas cuestiones, ¿no?, de salud. Entonces ese es un gran reto porque ha sido complicado, son recursos materiales, cuestiones tecnológicas. Esa torre de Juárez es un problema porque la señal falla mucho. Entonces realmente es un gran reto. A veces nos ponían hasta dobles antenas, buscar la forma de que funcionara, ¿no? Y por tanto acuerdo y tanta cantidad de trabajo, pues sí es un gran reto esa cuestión. Pero es muy loable, te decía, porque ahorita nos estamos en plena capacitación, la mitad de los jueces familiares ya está, la primera mitad que se está haciendo, y aunque vamos pues por años, porque estamos agarrando ahorita 5 años atrás, se seguirá haciendo ya de aquí en adelante. Y eso también se tiene que, es una educación, es una forma de juzgar diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya, por ejemplo, las audiencias en estas cuestiones, pues ha habido audiencias que se tienen que hacer vía así también internet remota, porque pues no hay la forma de que vaya, ¿no? Y ese tipo de tecnología que ahora podemos tener nos permite hacer eso, que estás a mucha distancia y puedes tener este contacto, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí nos va a permitir avanzar, pero sí es una cosa muy importante lo que tocaste, porque además también se está reeducando a todos, a los abogados, que saquen su firma electrónica, que también tengan que hacer sus trámites vía, así las demandas en ese sentido, y también todo esto nos permite tener otro tipo de, es como algo nuevo, a los que muchos juzgadores también te podría decir que pues quizás que no estaban muy adaptados a esta cuestión, pues les está costando, ¿no? Sí. Porque es una cosa donde tú ya firmas en vía electrónica, ya nada firmas, ya no vas a firmar nada por escrito, y también hasta la mano se los va a agradecer, porque créeme que la cantidad de firmas la letra hasta se te va deformando de tanta firma. Entonces, esto sí es muy importante porque nos permite también tener un mayor control del que tenemos, porque pues el juez tendrá que revisar cada firma digital, esta cuestión de cada acuerdo bien para checar que su firma, porque si estás avalando algo, la autenticidad, porque ahora se va a manejar una cuestión de autenticidad que va a avalar esa firma, ¿no? Entonces, todos ese tipo de cuestiones van a implicar, es un gran reto porque te decía, imagínate, juzgado, es uno de los juzgados de los tribunales más grandes. Entonces, hacer esas cuestiones no es así tan fácil. Y sobre todo que el abogado también se vaya acostumbrando, porque te llegan a decir, es que yo cómo sé que va a ser lo mismo lo que está en el expediente que lo que está en forma digitalizada. No, pues hay que confiar y también hay que prepararse ellos a ese cambio. Eso es como un cambio de chip, de ahora todo ya es así con la tecnología, pero también qué facilidad que un abogado a través de su teléfono, por ejemplo, pues ya pueda ver ahí su acuerdo, ¿no? Ya no tenga que ir al juzgado para estar yendo y más ahorita con las colas que hay por lo mismo de la pandemia, pues este tipo de cuestiones. Entonces, sí es un gran logro que se está haciendo con mucho esfuerzo del presidente. La verdad es que lo felicito realmente por esta labor de querernos capacitar de esta manera, porque es un reto de muchas horas. A los empleados también los felicito, porque créeme que son horas de trabajo para poder quizás hacer primero los primeros años, pero ya estamos empezando, ya es un paso que se está dando y que nos va a llevar a lo que te decía, a esta modernidad. Nunca pensábamos, yo creo que los que estudiamos antes, llegar a ver estas cuestiones de una audiencia, quizás a través en vía de internet, ¿no? Entonces sí son cosas que son muy loables porque se están tomando en cuenta. Incluso también algo que se me hace
muy importantes que los servicios médicos pues también se están tomando muy en cuenta para hacer pruebas al tribunal, a personas del tribunal para evitar riesgos de contagios, y se está consiguiendo todo lo que se puede para aportar eso para la salud de todos, ¿no? Porque es una cuestión de muchos recursos y de evitar cargas de gente ahí en el tribunal. Entonces yo creo que esto sí está muy bueno, nos está costando mucho, la verdad, créeme, también son muchas horas de trabajo, pero lo vale porque es una respuesta a la sociedad, de lo que decías tú, de lo que la sociedad espera del Poder Judicial. Sí, además que bueno, pues es un gran paso para el hombre, ¿no? A final de cuentas, cuando empezó la digitalización de los procesos era con fines de impacto ambiental, porque eran demasiadas hojas, tomos de expedientes de los árboles. Sí, tomos de expedientes que pues eran de impacto al medio ambiente. Hoy en día, pues bueno, esta contingencia sanitaria nos ha obligado a todos a adoptar estas tecnologías de la información y la comunicación como un mecanismo eficaz y eficiente para poderle dar continuidad a todos estos procesos. Y comparto con usted que totalmente de acuerdo en que es un gran paso para nuestro sistema de justicia, y a pesar de que, como bien lo dice, ¿no?, la vieja escuela de otros juristas, de otros abogados, es muy complicado manejar un sistema operativo, el Word, el Excel, no se diga, ¿no? Todo lo que Pero bueno, es una lucha constante por adoptar estos nuevos modelos de impartición de justicia. Quisiera preguntarle, hablando de modelos eficaces y eficientes, si estuviera en sus manos modificar nuestro sistema de justicia de impartición en México para que fuera eficaz y eficiente, ¿qué modificaría usted? Mira, es una pregunta que a veces nos hacen porque pues nosotros mismos también tenemos unas grandes cargas. Yo creo que sí falta un poco más de juzgadores en materia familiar, pero sé que es una cuestión presupuestal, pero también es una cuestión yo creo que viene más de la educación. Si a mí me preguntaras, yo me iría un poco más también a la educación, porque de ahí viene todo, de la casa. Tu educación empieza desde tu casa. Los valores. Para mí sería algo que yo haría mucho énfasis en esta cuestión de valores, porque si el niño tiene unos valores distintos desde casa, también eso va a impactar mucho en las cuestiones de cómo va a crecer y todo lo que va a implicar. Y bueno, en la cuestión de jurídica, yo te diría también que las leyes pues se van cambiando continuamente, pero para que sea eficaz, una ley tiene que poder validarse con un soporte social de por qué se creó esa ley, si va a ser realmente, no sé, va a avalar lo que se pretende con esa ley, ¿no? Entonces, yo te voy a decir algo que creo que es muy importante, la comunicación con el Poder Legislativo para poder darles las experiencias y ellos que hagan las leyes acordes a las necesidades sociales, es algo muy importante. Porque si no tenemos esa comunicación, sí es un poco complicado que ellos entiendan cómo se están cambiando las cuestiones sociales. Van surgiendo de repente otros fenómenos sociales que no se trataban y que ahora te tienes que tratar. Entonces ya al comentarlos, pues si estamos empatados en que cada quien en su área y cada quien con el respeto que amerita, pero que sí tengamos esa comunicación. Es muy importante la coordinación entre poderes, con sus independencias y sus autonomías, obviamente, pero sí ese tipo de sensibilidad sí creo que se requiere mucho para trabajar bien, ¿no? O sea, en la aplicación de leyes, en seguir pensando nuevos proyectos. Por ejemplo, esto que decías, jamás nos hubiéramos imaginado. Ahorita quizás es un gran esfuerzo, pero ya un expediente ya va a ser más pequeño, ya no va a haber un impacto de un archivo tan grande, donde ya los tomos de expedientes de 18 o 30 tomos, ¿no? Entonces quizás ya quede reducido a la mitad, no sé, por decirte, ya es un gran paso. Lo que dices tú, el ya no usar las hojas, el ya no utilizar tanto material que pues contamina, ¿no? Porque de alguna manera contaminamos. Entonces todo ese cambio de lo que va a impactar a nivel incluso climático, todo este esfuerzo que se hace para aportar, pues es muy bueno. Entonces, yo creo que si me preguntas qué se haría, pues yo principalmente creo la educación. La educación es lo básico, porque si los papás también, mira, también hay un factor social que te quiero comentar. Con esto de la pandemia y antes de la pandemia, muchas mujeres también por realizarse y porque no alcanzaba, pues se metían a trabajar. Todos los niños estaban mucho tiempo en las escuelas o en sus casas y a veces pues no tenían las atenciones y eso sí se percibe la falta de la madre en una casa, porque entonces los niños empiezan a tener no valores,
y ese tipo de falta de valores empieza a hacer que los niños tengan muchas problemáticas de adolescente y ese tipo de cuestiones. Entonces, sí creo que también es muy importante no perder de vista que la familia, como sea, con los cambios que haya tenido, siempre estén ahí las padres, los valores presentes. Yo siempre les digo a las mujeres, tiempo de calidad, no de cantidad. Si va a trabajar, pues que el día que esté con él, los momentos que esté con él sean muy de calidad para que el niño se sienta soportado. Igual a los padres, que muchos padres pues tienen que ser proveedores, igual, tiempo de calidad. Y el niño va a poder realizar y va a ver que también él va a poder realizarse de grande, pero con tiempo de calidad. Eso es algo que yo creo que impacta mucho. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Otra de las políticas que se implementó recientemente fue la adopción de los mecanismos alternos de solución de conflictos como una medida de eficientar precisamente todos estos procesos judiciales y que a través de la mediación y la conciliación pudiéramos resolver en un procedimiento más sencillo, un procedimiento que, como lo refiere usted, nos puede costar 8 tomos, ¿no? De años y años de conflicto o de pelea. Suena muy trillado, pero dicen más vale un mejor arreglo que un mal pleito. Entonces, las personas que trabajamos en el ámbito jurídico, pues sabemos que llegan a haber expedientes que constituyen 1000 fojas, 2000 fojas, 8 tomos, que cuando llegan a nuestras manos es increíble cómo no han podido resolver un divorcio, una pensión alimenticia o un tema de guarda y custodia. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es su opinión con respecto a la adopción de los mecanismos alternos para las Mira, yo creo que son buenos, pero te voy a decir, en materia familiar hay fenómenos muy diferentes a otras materias. Como son cuestiones de índole familiar, a veces son pleitos enconados de años, ¿no? O sea, por ejemplo, en sucesiones, tengo asuntos de 1950, que dice, ya se murió la abuelita, el papá, el hijo, ya viene el nieto y no se pueden arreglar. Pero te voy a decir lo que sí es algo muy importante. Los medios alternos tú los mandas y hay asuntos que se van a arreglar, ¿eh? Porque además los compañeros de esos lugares de verdad tienen una pericia para poder convencer a la gente con argumentos de por qué te conviene llegar a un buen arreglo. Porque te vas a desgastar menos, porque tú ya no vas a sufrir la cuestión emocional en materia familiar, porque tus hijos no van a tener que ir al juzgado, todo lo que implica. Pero también hay un pequeño problema. Hay asuntos que ya llegan tan mal las partes, déjame decirte, que ya no se arreglan ahí. Ni nosotros como autoridades con la experiencia. Yo te podría decir que en pláticas de menores me he llegado a estar 7 horas en una plática. Y con 7 horas quizás ya empiecen como a entender, o 5 o 6 pláticas en un procedimiento de 6 años. Y a mí me da mucha pena, yo les digo, yo veo crecer a los niños ahí, me llegan de 3 años y tienen 18 y ya no quieren saber nada de los papás, ¿no? Entonces imagínate el desgaste. Entonces cuando tú les explicas otra cosa muy importante, yo te lo digo como ustedes, como litigantes, ustedes son una parte fundamental, pero fundamental, porque los abogados que tienen esa sensibilidad de también especializarse en materia familiar, saben que lo que implica es no desgastar a las partes. Un buen arreglo, y yo siempre les digo, un abogado de ese nivel, con ese entendimiento, con esa sensibilidad, tiene que ganar los mismos honorarios y hasta más quizás que uno que lo desgaste, porque tiene esa sensibilidad de no desgastarlo, de sugerirle que sea lo mejor para sus hijos. Aquí lo principal es siempre, por eso te decía que la parte de los litigantes es muy importante, porque es una visión muy distinta a la de un penalista, a la de un civilista, que la de un abogado en materia familiar. Entonces, esos medios alternativos sí funcionan, pero siento que en nuestra materia, he visto que funcionan más a veces en cuestiones de índole civil, pero en materia familiar sí es complicado porque llegan con unas cuestiones enconadas ahí de odios o de problemas de que traen arrastrando de años, ¿no? Que por qué era el preferido de mi papá y por qué no yo, y entonces tienes que llegar a las raíces de por qué están así y hasta mandarlos a terapia. Entonces te decía, yo creo que las pláticas, aunque te tardes mucho tiempo, lo vale. Si una familia se ve a ver ese día, aunque estuviste 7 horas ahí, valió la pena. Y si el abogado es empático y también es un especialista en la materia, va a entender que es lo mejor para los niños y para las partes. Aquí yo siempre les digo, no se trata de que gane uno o pierda el otro, sino que están ganando todos, pero principalmente los menores. Entonces, cuando las partes tú los concientizas, aunque te estés mucho tiempo con ellos, vale la pena, porque toman conciencia de esa importancia de convenir y lo hacen. Entonces te digo, los medios sí funcionan, pero sí te puedo decir que en nuestra materia no es tan fácil, ya llegan asuntos muy complicados. Yo he notado un aumento de irritación en las personas, en los justiciables,
obviamente entendible por las colas, por todo lo que implica, que llegan ya muy molestos, intolerantes, te podría decir, y uno tiene que tener la paciencia y la vocación de atenderlos, sin cara, sin no recibirlos, decirle, bueno, espérame, yo lo voy a recibir. Créeme que en ocasiones te voy a decir una cosa que sí me impacta mucho. Como juzgador, cuando tú hablas con una de las partes, aunque no le puedas resolver porque tú tienes que ser completamente imparcial, el que lo escuchas, le cambia, le hace sentir que lo escuchaste. Y eso es una cosa de verdad que a ellos les hace sentir tranquilidad. Entonces, ser empáticos en esa vocación, en que no el secretario se lleve una plática de menos, se la lleve el juez directamente. El principio de inmediatez, o sea, ve a las partes, no es el expediente, es ver a las personas a la cara, es el lenguaje corporal que tienen cuando van ahí contigo, que tú desde verlos ya sabes si se está defendiendo, si está mintiendo, por qué no te ve a la cara, si las partes se hablan o se voltean así, cada quien para su lado. Eso es un lenguaje increíble, ¿eh? O sea, no tienen ni que hablar. Entonces, eso es muy importante porque te decía, esa plática y ese tiempo que tú te vas a tomar en darle a las partes eso, va a implicar quizás la diferencia de que se vayan ya con un buen convenio, que se eleve esa categoría de sentencia, que ellos sepan que va a agarrar la fuerza de una sentencia, pero con sus propios parámetros. Eso es muy loable en los medios alternativos, les pregunta sus parámetros. Oiga, ¿usted dónde trabaja? ¿De qué horas a qué horas? ¿Cuánto gana? Para que no sea tú que se lo impongas con unas pruebas que pueden estar ahí, pero que a veces no coinciden bien con la realidad que ellos ya te platican en forma personal, ¿no? Entonces, sí es muy importante ese tipo de pláticas para poder pues entender a las partes y ser más empáticos también en sus emociones. Créanme que juzgar es de los papeles más complicados, porque hay que ponerse en los zapatos de cada uno, sin involucrarse, ser objetivo desde afuera, y entonces sí ver qué es lo que más conviene a todos. Y eso es una gran labor, porque tienes que buscar primero las partes afines. ¿Qué están de acuerdo en los dos? No, pues en que mis hijos estén bien. Ah, pues ya es una ganancia, ya tienen una parte muy importante, loable, de que les importa que sus hijos estén bien, ¿no? Entonces ya los vas como ayudando a esa parte de decirles, bueno, ¿y qué opina usted? Y ya vas buscando la forma. Entonces te digo, esos medios alternativos de escucharlos es muy bueno. La conciliación yo creo que es un punto que debería existir para evitar grandes expedientes, pero sobre todo el desgaste de las partes. Eso es lo que yo creo que vale oro, porque se van diferentes. Comparto su opinión. Me gustaría hacerle una pregunta que no estaba planeada, pero bueno, escuchándola es inspirador la forma en la que pues algunos juzgadores siempre buscan recomponer el tejido social, ¿no? Llegar a lo medular, no juzgamos por encima y pues rápido, ¿no? Por economía procesal o por agilizar el asunto, como va y X, ¿no? Cómo haya resuelto el juez, pues quién sabe el secretario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo la encuentro muy sensibilizada con los temas familiares, pero sobre todo empática, porque tienen la capacidad de ponerse en el lugar de la gente, ¿no? De la sociedad. La sociedad lo que busca del Poder Judicial, pues es eso, la resolución de conformidad, acorde a lo que establezca la ley, ¿no? A veces la ciudadanía dice, pues lo que diga la ley, ¿no? Y eso es lo que espera de un juzgador, que realmente usted pueda dictar una sentencia estrictamente a lo que dice el derecho. En ese sentido, la pregunta va dirigida a saber cuál es la mejor sentencia que la juez Miriam Lozano ha realizado, ha proyectado. Pues mira, yo creo que es cuando tú, con las herramientas que tenemos, yo hace no mucho, no puedo decir datos obviamente por la confidencialidad, pero cuando tú te ves muchas, ahorita a mí me encanta mucho ver algunos criterios de la Corte de Contradicción de Tesis, porque vas viendo cómo evoluciona. Antes al niño no se le tomaba muy en cuenta. Yo hace no mucho hice una sentencia donde no es lo mismo juzgar a un niño, por decirte, de 8 años a un niño de 14 que es adolescente, porque tiene otros bemoles completamente diferentes. Está en un proceso de crecimiento, de madurez, donde el niño es rebelde, donde tienes que tomar muchos factores. Entonces, eso a mí en una sentencia que tuve que dictar en ese sentido se me hizo muy interesante, porque puedes separar a hermanos que quizás uno tenga 8 y el otro 14 con la misma sensibilidad de tomar en cuenta las características. Y yo te voy a decir algo que es muy importante como juzgador: cada caso en particular. Nunca puedes aplicar una misma ley, que aparentemente es la misma ley, a asuntos tan diferentes, porque cada asunto va a ser
completamente diferente. Tienes que ser tan empático de poderte poner lo que te decía, en por qué esta persona es así y no juzgar así a rajatabla, ¿no? Que porque es alcohólico. Sí, pero ese señor es alcohólico porque fue violentado, porque su papá fue alcohólico, porque le pegaban. Entonces, a los niños también hacerles entender esa parte de que es una persona enferma, pero que tiene remedio, y que si va a terapia, y que si tú tienes la sensibilidad de mandarle un estudio donde le van a dar terapia. Yo soy de las cosas que tengo muchas pláticas, porque yo nunca suelto un asunto hasta que me traen los resultados de la terapia. Vuelvo a sentar a las partes y veo que ya están bien. Y si no están bien, hasta que estén bien, si necesitan más terapia, hasta que vayan bien. Por lo que tú decías, si doy yo una pastilla para el dolor de cabeza y no llego a por qué le duele la cabeza, no voy a corregir nunca el problema de origen. Entonces ese niño pues va a ser un niño también con problemas disfuncionales, de una familia disfuncional, y va a volver a repetir el patrón. Eso es la importancia y la sensibilidad de un juzgador, por lo que yo te decía. Si no tenemos esa sensibilidad y entonces lo haces rápido, o le dices al secretario, llévala tú, ni siquiera viste las partes, no es un número más, son personas. Si tú tienes esa vocación y entiendes eso, estás del otro lado. Porque las partes se van a ir. Sí te voy a decir algo, cuando uno juzga, uno se va quizás, a una parte se va a ir contenta y la otra no quizás, porque sienta que no entendiste su punto de vista. Pero siempre les dices, yo tengo que ver el más objetivo, el que le convenga más a todos y el que sea conforme a la ley, ¿no? Entonces, eso es ya la garantía que tú les puedes decir. ¿Cómo juzga usted? Pues conforme a derecho. ¿Y qué prevalece? El interés superior del menor. Entonces ya con esas dos palabras se van así como, bueno, pues ya me quedo más tranquilo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que eso no lo podemos perder. Es lo que yo te decía de la vocación. Incluso, ¿qué tipo de exámenes psicométricos hay que hacerle a los jueces para entrar a ser juez? Es muy importante. ¿Qué perfil debe tener el juez? Eso es muy importante porque puede tener muchos conocimientos, pero si no tiene esa sensibilidad o esa cuestión de liderazgo que se requiere para mandar a muchas personas también, porque es complicado mandar, o sea, también a veces es difícil, las personas, pero ¿qué crees? Yo te voy a decir también algo, te respetan más porque el ejemplo, las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. Si tú eres una autoridad, que eres empático con ellos, que haces tu trabajo bien, que sabes hacerlo desde que sea un expediente hasta, ellos te van a respetar. Entonces eso es muy importante porque pasas la mitad del tiempo con ellos, es casi tu familia. Entonces si tú estás en un ambiente armónico donde les dices somos compañeros y les explicas esto es un reloj que si la máquina se le descompone una pieza ya no va a funcionar, ya no va a dar la hora exacta y lo comprenden, trabajan de otra manera. Y que eso es muy bonito también porque yo la verdad puedo decir que yo tengo la suerte de haber formado un equipo durante muchos años y yo me debo a mi equipo, yo estoy ahí por ellos. Entonces eso nunca debe de pasarse desapercibido porque a veces te lo juro que los ves y dices, este trae algo, viene mal, ¿no? ¿Qué tienes? Porque te veo raro. Y entonces dicen, ay, qué curioso que se fije que estoy mal, ¿no? Digo, pues porque los conozco de toda la vida, porque son como mi familia, ¿no? Entonces, cuando tú sabes transmitir ese respeto a las personas y también saber diferenciar que no pueden confundir una cuestión de que les hables a una cuestión de que les des una orden y oye, hazlo así por favor para que funcione bien esto, pues también sepan respetar esos límites que debe de haber entre el jefe y el empleado. Todo eso tiene que ver mucho también para esa sensibilidad que te decía, ¿no? O la trabajadora que ese día no le permitieron dejar al niño en la escuela, antes pues les dábamos oportunidad también de que, oiga, ¿qué hago? Es que no tengo dónde dejar a mi hijo, ¿no? Ese tipo de cuestiones son muy importantes. Y entonces yo creo que te decía, sí, yo también creo que en la materia familiar peculiarmente la sensibilidad es algo muy importante, que nunca se debe de perder, y la vocación de servicio. Tú estás ahí para servir, nada más. Y a veces te voy a decir una cosa, en la práctica se puede dar que la justicia y la ley no sean compatibles y tienes que irte a la equidad y buscar lo más benéfico para todos, ¿no? Entonces sí es complicado. La mejor sentencia es la que se hace con toda la conciencia de allegarte de los mayores elementos, de que si es necesario, aquí, gracias creo a la materia, podemos allegarnos, porque habiendo menores y personas mayores, adultas o cuestiones de vulnerabilidad de grupos vulnerables, tienes que de oficio allegarte de todo. Eso es algo que se me hace hermoso, que en otras materias no pasa. Aquí tú si quieres descubrir la verdad puedes allegarte de muchos elementos, aunque no te los aporte. Miriam, entonces, eso es algo también que es muy loable. Miriam, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos está concluyendo el tiempo. Lo único que sí me gustaría rápidamente es agradecerle a las dos, Coral. Muy bien, gracias por apoyarnos. Han hablado dos grandes mujeres, Miriam, Coral, Miriam, y la ventaja es que los caballeros hemos aprendido. En ese sentido, los que estamos ganando son todos los que escuchamos.
Nuevamente agradezco, Miriam, ¿quieres despedirte? Agradezco, No, Coral, si quiero quieres darles las gracias despedirte. por la invitación y que sigan haciendo este tipo de entrevistas para que se le dé difusión a algunas cosas que se desconocen y que son importantes. Muchas gracias de verdad por esto. Fue un placer. Coral. Licenciada Miriam, pues sobre todas las cosas me llevo un extraordinario sabor de boca. Ciertamente lo mencionaba nuestro amigo Alex, me toca estar del otro lado, pero para nosotros como postulantes es importante saber que en nuestros juzgadores pues tenemos esas características, esa empatía, esa equidad, y que bueno, podemos seguir accesando a la justicia a través de ustedes. Agradecerle pues que me haya permitido conocer a fondo esta labor tan importante que usted realiza, y por supuesto al programa. Alex, muchísimas gracias por la invitación, un placer para mí también estar en el programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros somos los afortunados y nada más me queda decir gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow MX.tv